yo jamás estaría dispuesto a incentivar o motivar a que una persona use sustancias, porque de inicio todas las sustancias tienen el potencial de causar un daño. Y eso desde el inicio tengo que considerarlo para entonces omitir cualquier tipo de recomendación en torno al uso de ellas. Pero lo que sí tengo que hacer es hablar de frente sobre cómo prevenir los daños en quienes han decidido consumirlas. Y esto nos trae a lo siguiente, que esta narrativa de la culpabilidad y esta cuestión de meter el miedo a través de la inclusive desinformación nos ha generado un efecto paradójico bien peligroso. La desinformación mata, ¿sí? La desinformación tiene realmente el poder de hacer un daño mayor que la propia sustancia. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Hábitos Amables. El día de hoy vamos a entrevistar al doctor Eugenio Cantú, un gran amigo mío desde hace muchos años que ahorita está involucrado en temas de adicciones y tiene mucha experiencia en el enfoque de prevención de daños hablando de temas de drogas. Él, como mencioné, estudió la carrera de medicina, tiene experiencia en el Centro Regional de Toxicología y ahorita trabaja en un hospital psiquiátrico, el único del estado de Nuevo León. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto de eso, Eugenio? ¿Algo más que me haya faltado agregar? Muchas gracias, Alex. Yo creo que el área en la que me desempeño es justamente en la reducción de daños a través del tema de sustancias psicoactivas. Y la manera en la que llegué a esta área de conocimiento y cómo es que me he desempeñado comienza en el Centro de Información Toxicológica, que se encarga de atender llamadas sobre intoxicaciones, sobre casos de envenenamientos por serpientes, por arañas, por fármacos, por drogas. Empiezo a formarme ahí inicialmente atendiendo las intoxicaciones del estado y del país. Eventualmente termino ahorita en el hospital psiquiátrico aquí de la región, atendiendo en el área de urgencias a pacientes usuarios de sustancias. Y a través de estos dos como experiencias y enfoques que he tenido, he logrado poder entender de mejor manera cuáles son los daños asociados al consumo de sustancias y poder buscar activamente una manera diferente de abordar estos temas. Perfecto, pues él es Eugenio Cantú y bienvenidos a Hábitos Amables. Eugenio, ¿por qué consideras que es importante hablar de estos temas con la experiencia que has tenido en este tratamiento? Es una buena pregunta. Yo creo lo más importante y la razón por la que vale la pena traer a la mesa la discusión sobre el tema de drogas, sobre el tema de la prevención de los daños asociados a las sustancias, es que el enfoque que hemos estado trabajando en los últimos años, décadas, inclusive siglos, podríamos llegar a decir, ha ido cometiendo muchos errores gradualmente. Hemos ido haciendo cambios y ajustes a la política de drogas que tenemos actualmente, que nos han traído actualmente a un punto en el que no hemos visto un beneficio real de estas intervenciones. Lo único que hemos visto es un empeoramiento de estas situaciones y el no entender y dejar pasar los aspectos fundamentales detrás del consumo y qué es lo que hace que sea dañino. Y por eso tú te enfocas en un consumo seguro, pero ¿qué vendría siendo eso? Un consumo seguro viene siendo como una idea de lo que debemos de aspirar a alcanzar. Yo creo firmemente que no existe un consumo totalmente seguro. Y esto es hablando de cualquier sustancia, sin importar si es legal, sin importar si es ilegal, si es un fármaco que usamos de prescripción médica. Cualquier sustancia que existe en este mundo tiene su riesgo y tiene un potencial de generar daño. Entonces el consumo completamente seguro no existe. Pero lo que podemos aspirar a hacer y que es lo que deberíamos de buscar es el llegar a un punto donde los consumos están reducidos al máximo en el riesgo que pueden llegar a causar en cuanto a daños hacia las personas usuarias y las comunidades alrededor de ellos. Sí, me parece que hay demasiados mitos urbanos alrededor de estos temas porque muchas veces hay mucha desinformación, tabú, hasta satanización y eso lo que al final de cuentas logra es que imposibilita el pensamiento crítico, ¿no? Imposibilita Claro. el acercarnos a conocer cuál es el problema y un poquito desmenuzar eso. Aquí me gustaría me gustaría mucho hablar y desmenuzar esos mitos contigo y uno que me parece bastante importante como para iniciar es el de que existen drogas buenas y drogas malas. Porque ya ves esto que dicen de que el café es una droga y no hay problema, o el alcohol también. Eso también se usa mucho como argumento para legalizar las otras. O al revés, ¿no? De que todo lo que te genera adicción es malo. Entonces, ¿cómo va por ahí la cosa? Claro, fíjate, cuando nosotros pensamos en sustancias, cuando pensamos en estas materias inertes, ¿no? Que de ellas existen muchas en el mundo, tenemos que pensar en dos cosas. Primero, la única razón por la que ciertas sustancias pueden llegar a tener un efecto psicoactivo, que son como el punto de enfoque de esta conversación,
es porque nuestro cuerpo en primera instancia es vulnerable a tener cambios gracias a esas sustancias. Es porque nuestro cerebro tiene ciertos receptores, porque tiene ciertas vías metabólicas, fisiológicas, que pueden ser alteradas por esas sustancias. Ahora, el atribuirle o hacerle un juicio moral a esas sustancias que pueden impactar a nuestro sistema parece un poco como difícil de creer, ¿no? El decir, hay una sustancia que existe químicamente, ya sea por una creación natural, divina, como queramos verlo, y creer que ciertas van a ser buenas y ciertas van a ser malas, lo único que hace es el reforzar ciertas ideas pues estigmatizantes, ¿no? Donde ciertas sustancias empiezan a tomar una forma malévola, una forma diabólica, y entonces el consumirlas asemeja a lo mejor una falla en la moral al momento de decidir acercarse a ellas. Literalmente, en términos coloquiales, eres malo si consumes esto y si consumes esto no hay tanto problema, ¿no? Exactamente. Ese es el peligro principal de ver las drogas desde esa perspectiva. Porque si la droga es mala o buena, entonces, ¿qué ocurre con el que la consume? ¿Es alguien malo o es alguien bueno, no? Exactamente. Y ese es el problema, ¿no? Porque muchas veces quienes consumen necesitan ayuda, ¿no? Y en vez de poder ver que es una persona que necesita ayuda, lo que hacemos es que decimos, no, ese hombre es un drogadicto, usando términos que sé que es muy incorrecto usar, o tal cosa, y nada más lo hacemos a un lado y como sociedad lo empujamos en vez de buscar comprenderlo, ¿no? Y ayudarlo. Claro. Sí, nos aleja de la realidad de las cosas, de la realidad de lo que está pasando detrás del consumo, de la autonomía de las personas en general que usamos sustancias, porque la realidad es que las sustancias las utilizamos todos en algún punto de la vida, ya sea a través de pues un uso terapéutico médico, como es el pues administrar paracetamol, ¿verdad? Por un dolor de cabeza, como es administrar un antibiótico inclusive. Todas estas sustancias tienen cambios, hacen cambios en el cuerpo, ¿verdad? Obviamente la pregunta es ¿por qué? A aquellas sustancias que trabajan sobre el cerebro y que pueden llegar a tener algunas alteraciones sobre el psique, ¿por qué a esas las juzgamos con una vara diferente que aquellas que funcionan en otras partes del cuerpo para otras funciones? Claro, y aparte metemos a todas esas en un cajón cuando en realidad dentro de todo lo que está en el cajón de lo malo hay mil variantes, ¿no? Hay Claro. unas que pueden llegar a ser tales modificaciones, otras que otras. Entonces también es como muy limitante, ¿no? Muy castrante ese pensamiento. Claramente, sí, poner todo en un mismo baúl lo único que hace es generalizar y no poder comprender la gran vasta cantidad de diferencias que podemos encontrar dentro del mundo de las sustancias y de los usuarios de las sustancias. Y bueno, entonces tú dirías que es un problema de salud pública esto, como, o por qué le debería interesar a la salud pública acerca de lo que estamos hablando. Claro, porque el uso de sustancias confiere inherentemente riesgos para las personas, ¿verdad? Y específicamente en la actualidad, el contexto alrededor de cómo manejamos el uso de sustancias trae otros riesgos, trae otro tipo de cuestiones que generan violencia, generan daños hacia el entorno. Entonces, comprender los mecanismos detrás de estos daños y el cómo poder, a través de la evidencia y a través de un tacto humano y la empatía, trabajar sobre ellos para disminuirlos, ahí es donde la medicina y la salud pública tiene, digamos, pues la necesidad e incluso la obligación de hacer algo al respecto, de poner los ojos sobre el problema. Claro, claro, para cuidarnos todos, porque ahora sí que, bueno, es mi opinión, yo pienso que todos tenemos un cerebro propenso a volverse adictos si lo expones lo suficiente a tales sustancias o a tales, o al estrés o a cualquier cosa. Entonces ahí donde vemos a alguien que a lo mejor le fue mal por desarrollar una adicción, quizá pudimos haber estado nosotros, ¿no? Si se hubieran completado las condiciones necesarias. Vaya, no es que yo sea un santo y la persona que perdió muchas cosas por cierta adicción no lo sea, ¿no? Es algo a lo que todos somos susceptibles, de cierta forma. Claro, sí, y de hecho eso complementa mucho a el por qué la idea de una droga buena y una droga mala no es algo que se pueda sustentar, porque entonces, ¿qué pasa con las sustancias que pueden encontrarse en un mercado ilícito o con un uso, digamos, recreativo, pero que también tienen una funcionalidad médica? ¿Sí? Como lo es, por ejemplo, una muy sonada últimamente, el fentanilo, donde encontramos narrativas que van muy en contra de esta sustancia, pero por el otro lado, escuchamos cómo los anestesiólogos, por culpa de las narrativas actuales, se empiezan a quedar sin estos medicamentos. ¿Por qué? Pues porque los embarques que llegan a la frontera están siendo pausados y entonces esto empieza a tener implicaciones dentro del abastecimiento terapéutico de la sustancia. ¿Por qué? Porque viene alguien a decir, ¿sabes qué? Ya no dejes que empiece a entrar ese medicamento al país, empieza a poner otras regulaciones, empieza a prohibirlo porque esto nos genera daños afuera del quirófano, etcétera, etcétera. Entonces no es tanto qué droga
estés usando, sino cómo la estás usando, ¿no? El contexto, así es. Y mientras más nos informemos, mejor las vamos a poder usar y más nos van a ayudar como humanidad, ¿no? Claro, de hecho, justamente la situación que sí podríamos llegar a decir que puede ser mala o buena alrededor del tema de las drogas es el contexto, tal vez. El Ajá. contexto en el que se consume, las condiciones, esas son las que sí podríamos juzgar un poquito más. Y digo, tendríamos que ser muy críticos de darnos cuenta que algunas de esas condiciones, pues, son condiciones que las personas no están buscando tener precisamente. Son condiciones a las que a veces los orillamos como sociedad. Entonces, realmente no hay algo bueno o malo, pero si algo lo vamos a intentar juzgar con una vara mayor, debería ser el contexto del uso de sustancias. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que el problema es todo lo que está alrededor del consumo. Y creer que la sustancia es la que dicta la adicción y es la que por su propia cuenta causa todos los problemas, nos pone en una perspectiva que simplemente nos va a mantener cegados, no nos va a dar la oportunidad de ver otras opciones y posibilidades. Y si la sustancia no dicta la adicción, ¿cuáles crees que sean los factores principales que la dicten? Son muchos. La sustancia por su propia cuenta no lo puede lograr hacer y eso está comprobado científicamente. La sustancia no es quien dicta por completo una adicción, porque en ese sentido encontraríamos que el 100% de las personas que utilizan esas sustancias psicoactivas tendrían algún tipo de uso problemático o un trastorno por uso de ellas. Y la realidad es que los estudios más amplios que existen, que inclusive toman en consideración la evidencia de décadas, nos muestran que el porcentaje de personas usuarias de sustancias que pueden entrar en el espectro de usos problemáticos o dañinos o que podríamos ya llamarles tal cual un trastorno, son entre el 10 y el 30% dependiendo de la población, ¿sí? Ahorita ajustándolo a un 10% a nivel internacional. Entonces nos quedamos pensando en por qué el 90% de las personas que usan sustancias no están en esa narrativa tan problemática que es la que normalmente escuchamos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Sí, wow, yo no me imaginaba que fuera un número tan pequeño. ¿Y encontraron alguna constante dentro de ese 10%? ¿Algún factor que hiciera que ese 10% tuviera tendencia a un uso problemático de drogas? Claro, yo creo que esa pregunta es justo lo que debería de encaminar a todas las investigaciones que se van a realizar a futuro, y es el entender qué factores de riesgo predisponen a esto. Y sí se han hecho muchos estudios, existe la evidencia de que para cada sustancia individualmente hay genes asociados para cada una de ellas. Se ha empezado a ver este modelo relacionado con la situación económica, la explicación de cómo el contexto social orilla a que las personas puedan ser más propensas a tener usos problemáticos, el tema de cómo la desinformación termina siendo uno de los impactantes más fuertes dentro de estas condiciones. Ya. Entonces, tengo entendido que en algún punto del siglo pasado, no sé bien los años, los gobiernos se pusieron a la tarea de decir, bueno, entonces estas sustancias son más problemáticas, estas no, vamos a hacer estas legales, estas ilegales. A mí, si yo fuera una persona que quiere consumir drogas, si yo quisiera consumir drogas, me haría bien regirme por estos parámetros de, bueno, las legales son todas las que son buenas. Si mientras me mantenga en este cajoncito de lo legal, voy a estar bien y no me va a pasar nada, ¿o no es así? Fíjate, es muy interesante pensar así porque yo creo que así es como nos educamos desde pequeños, Sí, el claro. pensar que lo legal es lo que es correcto o lo mejor de en cierta manera. La respuesta a esa pregunta es no, un franco no, no hay ninguna manera de poner un pero. ¿Por qué? Porque la manera en la que hemos dividido o clasificado las sustancias a lo largo de la historia, en marcos legales, en marcos internacionales, legislativos, no ha sido tomando en consideración evidencia útil o evidencia que realmente nos pueda enseñar qué sustancias son más dañinas que otras. Y entonces si nos remontamos en la historia, nos damos cuenta de que sustancias como lo es la marihuana, específicamente pues, del cannabis, el THC, estaba catalogado como en la clasificación más complicada o más peligrosa de todas las sustancias que existen. Y entonces eso nos debe de dar gracia actualmente porque sabemos ya por evidencia que está muy lejano a ser así. Y hasta la fecha, la manera en la que clasificamos las sustancias, que internacionalmente quien tiene más palabra y voz en eso es la Organización Mundial de la Salud. Ellos son quienes le dictan a las Naciones Unidas y luego las Naciones Unidas a través de sus tratados a todo el mundo qué drogas son de qué clasificación. Y la realidad es que esas clasificaciones no están hechas a la par de la evidencia actual que nos muestra cuáles son más dañinas que otras. Hay otros fundamentos detrás, políticos, económicos, relacionados con temas del poder,
que justifican el mantener esas estructuras antiguas. Ha habido ciertas modificaciones, ¿no? Y también ha habido ciertas modificaciones en la manera en la que la percepción global tiene esas drogas, pero como quiera hay muchas constantes que vienen desde esos años. Desde ¿no? hace mucho. Y vale la pena mencionar cómo es que se llegó a este punto a nivel de tratados, ¿no? Porque yo creo que la gente en general tiene esta pregunta de... Y entonces, si pensamos en las drogas y pensamos en que lo hemos estado haciendo mal, ¿por qué y desde cuándo lo hemos estado haciendo mal? Y esa es una muy buena pregunta. Y podríamos remontarnos a años exactos. Digo, ha sido un proceso desde los inicios de las civilizaciones. Las sustancias siempre nos han acompañado desde el inicio de los tiempos y hay muestras de ello. Podemos encontrarlo en diferentes formas de producción artística de los seres vivos. La realidad es que en el año 1961 se marca una pauta. Ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, años ya después, se hace el primer tratado internacional por parte de las Naciones Unidas. Y en este convenio de sustancias psicoactivas se empieza a hacer una prohibición de ciertos usos, específicamente los tradicionales o los religiosos, que esto era pues un ataque muy directo hacia comunidades nativas. El interés principal de esa época, digo, ya habían existido muchas conglomeraciones internacionales desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero en el 61 fue cuando se sentaron a hablar y dijeron, necesitamos tener un control de cuánta sustancia sale y entra de cada uno de los países, porque tenían este miedo de que del mercado legal de sustancias, ¿sí? Porque en ese entonces todo era legal en un contexto dado, se estaba yendo hacia el mercado ilícito o mercado negro, ¿no? Que era el que no estaba en control de las farmacéuticas, el que no estaba en control de quien le interesaba producir las sustancias. Cuando empieza a haber una necesidad de controlar ese como fuga de sustancias, se hace ese convenio. Después se reevalúa debido a varias problemáticas que empiezan a surgir, en la que se empieza a ampliar poco a poco el mercado negro como un efecto paradójico en base a esto. Ajá. Y en el 71 se vuelven a juntar en las Naciones Unidas, hacen el segundo convenio. El primero había sido diseñado para ser único en la historia. Qué curioso, se dieron cuenta rápidamente a los 10 años de que tenían que hacer uno nuevo. De que no funcionó. Exactamente, pero el problema es que en este segundo convenio intensifican las acciones y aquí empiezan a haber otros intereses de por medio y entonces las nuevas sustancias sintéticas ya habían empezado a aparecer en el mercado, las anfetaminas y los barbitúricos a gran escala mundial. Empieza a haber un lobismo por parte de las farmacéuticas para que no le pusieran un control tan estricto a lo que viene siendo el comercio de las sustancias y entonces a las demás que ellos no controlaban, pues sí se les hizo un poco más estricto lo que viene siendo la persecución de la parte ilícita de ellas. Y ahí es donde se marca el comienzo de lo que viene siendo un mercado propiamente ilícito, porque ya todas las personas que estuvieran consumiendo, vendiendo, produciendo algo relacionado a las sustancias psicoactivas ya eran sujetos pues de ser perseguidos, porque era algo ilegal. Entonces al final lo único que buscaban eran acaparar las ganancias para ellos. O sea, como un yo produzco esto, ustedes están produciendo esa otra cosa, quiero que me compren a mí, entonces lo de ustedes es ilegal y listo. Ahí. Esa fue una parte de todas Ok. las razones. Otra parte importante fue la guiada por la salud, pero hay que ser bien críticos. Decía la 1DC, que ahora ellos se encargan del tema de drogas y crimen de las Naciones Unidas, que el miedo principal de las sustancias era lo potencial que podían causar de daño en el humano. Pero el problema es que todas las decisiones que tomaron en esa época no consideraban nada de la evidencia que incluso había en esos momentos. Eran decisiones que estaban siendo tomadas, pues digamos, sin considerar las cosas reales. Con prejuicios, con... Exactamente. Y eventualmente, ya que existe un mercado tan amplio por parte de, pues, en la sección ilícita, ya por ahí de 1988 llega yo creo que el punto más importante en la historia de las sustancias a nivel mundial, y es que se firma este último acuerdo, que es el más actualizado, que por cierto, estos 3 tratados hasta la fecha son vigentes, el último siendo el principal, pero algunas cosas de los pasados también como parte del vigente, ¿verdad? Ajá. Y en el 88 se hace el último de todos, el más vigente, donde ahora sí se hace explícita la prohibición y la persecución de todas las personas involucradas en el tema de sustancias, desde los consumidores hasta quienes las producen, hasta quienes las portan y las transportan. Entonces, a partir de aquí se justifica el encarcelamiento, la persecución e inclusive el asesinato extrajudicial de las personas. Y eso es algo textual que todos pueden consultar en esos tratados. Ahí es donde se firma internacionalmente el comienzo de la guerra contra las drogas, que se empieza a retroalimentar de ciertos países específicos como Estados Unidos, que tenía un interés de hacerlo. Y en ese momento uno puede buscar las estadísticas internacionales de cómo los 15 años después
de que se firmara ese convenio, la población carcelaria internacional subió al doble, al triple de lo que estaba previamente. Y la mayor parte de las personas que estaban involucradas en la cárcel eran por cuestiones de sustancias. ¿Y qué sustancia? ¿Había algo predominante ahí? Lo más predominante a nivel histórico en esos tres tratados fue el opio en un inicio junto con la marihuana y se sostuvo por un buen tiempo así. Esas fueron las dos sustancias como con la mano más dura fue puesta sobre ellas dos originalmente. Se triplicó la población de las cárceles por marihuana y opio. Es Entonces, correcto. y ese tratado del 88 es el que sigue vigente hasta la fecha sin ninguna modificación con base en los avances científicos que hemos tenido en 35 años. Es correcto. De hecho, esos tratados están hechos de alguna manera en la que no pueden ser modificados o al menos de forma, digamos, ¿cuál sería la palabra? De forma virtual, técnicamente no hay manera de modificarlos. Esos tres tratados están hechos de una manera en la que no los puedes ajustar. Y eso es algo que nos debe de llamar mucho la atención. ¿Cómo es posible que estemos ahorita utilizando, digamos, pues los ajustes políticos de esa época que ni siquiera estaban considerando la evidencia y más ahora con todo lo que sabemos actualmente sobre el mundo de las sustancias? No puede ser. Es que no pueden hacer un tratado médico que pretenda ser estable durante tantos años. Desde ese punto ya está mal la cosa. Ya sabemos porque están negando la posibilidad de aprendizaje de científico de nuevas cosas Es en un correcto. futuro que hubo demasiado y siempre hay demasiado. Cada año descubrimos cosas nuevas. No, Sí. qué locura. Qué Realmente. locura. Bueno, y considerando estos tratados y que son permanentes desde hace muchos años, ¿qué pasa con los países que han hecho avances para legalizar la marihuana? Por ejemplo, algunos estados de Estados Unidos, creo que Portugal también tiene mucho avance ahí, México incluso, nuestro país tiene bastantes movimientos que pretenden legalizar la marihuana. ¿Cómo lograron eso si supongo que son países que o no están dentro de esos tratados de esos países? Esa pregunta yo creo que es la más importante que debemos de hacer ahorita en general como sociedad de qué es lo que podemos hacer dentro de este contexto normativo en el que nos encontramos. Y la verdad es que podemos hacer mucho. Estas normativas, estos tratados y que sí son vinculantes para la mayoría de los estados que firmaron, que son casi todos, Ok. definitivamente ponen la pauta de cómo se hacen las cosas, pero existen ciertas cláusulas que nos ayudan a poder darle como encontrar ahí, ¿cómo decirlo? Unas salidas, ¿no? Como unas escapatorias a ciertas Como un cuestiones. vacío legal. Exactamente, Sí. sería la palabra, más o menos. Y hay varias de esas, en torno, por ejemplo, al uso personal. Y es la razón por la que en los países en general, la mayoría de ellos actualmente ya no penalizan el uso individual, el consumo individual, pues, la aportación inclusive de cantidades individuales, que eso todavía no aplica en muchos países, pero la mayoría sí. Y lo que ocurre es que si un país quisiera salirse de esas normativas a las cuales se acordaron en esos momentos, tiene varias opciones. La más directa sería el salirse, ¿sí? El salirse de esos tratados. Realmente es muy difícil. En un contexto actualmente globalizado es bien difícil que algún país quisiera salirse de uno de esos tratados. Hay un ejemplo bien importante que cabe la pena mencionar y es que Bolivia, desde el 61, ellos fueron de los países que principalmente fueron atacados por ese primer convenio, porque ellos tenían la hoja de coca como una práctica tradicional de su país desde muchos años atrás. Entonces, se dieron cuenta de que no podían continuar su estilo de vida prohibiendo el uso de la coca, de la hoja de coca específicamente en esa época. Y lo que intentaron hacer fue una corrección, una modificación. No les dieron permiso, no hubo manera de hacerlo. Se retrajeron y volvieron a firmar con adecuaciones para poder permitir que ellos en su contexto tradicional sí pudieran usar la coca en su hoja. Ok, esa es una opción, que los países se salgan y puedan refirmar con ciertos acuerdos distintos. No va a pasar, es probable que no vuelva a pasar pronto en muchos países. Otra opción que está es la de con los mismos como loopholes, con los mismos, ¿cuál era la palabra? Vacíos legales. Los vacíos legales que existen, hay varias intervenciones que se pueden hacer basadas en el tema de salud. Por ejemplo, las coffee shops que encontramos en Alemania, donde las personas pueden comprar y consumir, están dentro de esos loopholes que encontramos dentro de los tratados. Se pueden hacer si el país lo desea y lo modifica. El tema de la legislación, por ejemplo, de cada una de las sustancias, el tema de la despenalización y la legalización son cosas que también se pueden llevar a cabo dentro del tratado, pero el país tiene que querer hacerlo, Ajá. que es lo que logró hacer Portugal desde hace ya muchos años en la despenalización total de las sustancias psicoactivas.
Y hay otra opción que no se ha explorado, si mal no recuerdo, espero no estar fallando, no ha habido nadie que la utilice en el contexto de drogas, y es el de utilizar el Tratado de Viena para el tratado actual que existe sobre drogas. Y el Tratado de Viena tiene varias cosas, pero una de ellas es el decir que cuando un tratado es prácticamente inmodificable, se pueden unir varios países, supongamos 2, supongamos 3, y en conjunto hacen una modificación que solo va a aplicar para ellos de ese tratado. Y eso es algo que se puede hacer a través del Tratado de Viena, que es como otro de los que rige a los demás tratados. Entonces, acá en este caso sería un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Vamos a poner un ejemplo, que Canadá, Estados Unidos y México haga, ¿sí?, a través del Acuerdo de Viena, digamos, que firmen un nuevo convenio y a través de él inclusive regulen la venta entre esos países de sustancias psicoactivas, que regulen todo lo que tiene que ver entre ellos y para ellos, no con los demás países del extranjero que sí están ajustados al tratado anterior. Ya. ¿Tú estás completamente a favor de que se regularice y legalice toda sustancia ilegal? La palabra que quiero que las personas se lleven de la plática es que el mercado de sustancias psicoactivas debe de ser regulado, porque eso es una estrategia que nos va a ayudar a reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Y está comprobado que la regulación de los mercados, el poder trabajar con ellos de frente sin estarlos prohibiendo desde un inicio, nos acerca más al usuario y a entender cuáles son los riesgos y los tratamientos disponibles o las intervenciones disponibles para ayudar a las personas usuarias. ¿Hay estadísticas que nos puedas mencionar que comprueben esto? Sí, hay estadísticas de todo tipo. Ahorita, así que se me ocurra por el momento, no encuentro alguna en específico, pero muchas intervenciones que tienen que ver con el entender las sustancias y el poder asegurarnos de cuáles son las que se están vendiendo y qué es lo que contienen, pueden disminuir el riesgo de que las personas sean expuestas a sustancias que están adulteradas o sustancias que de cierta manera van a imponer un riesgo por la fuente de donde están siendo producidas. Cosa que no encontramos, por ejemplo, en los fármacos de farmacéutica, donde Sí. ahí sí confiamos en de dónde viene y qué es lo que contiene cada una de ellas. Tengo entendido que en Portugal hubo una legalización y regularización de las drogas, pero no sé mucho al respecto. ¿Nos podrías comentar tanto qué pasó como qué resultados hubo en la población? Claro, Portugal yo creo que es uno de los experimentos más importantes que hemos tenido a nivel internacional, junto con muchos otros, pero es uno de ellos. Y es que ellos desde el 2001 tomaron la decisión de despenalizar las sustancias psicoactivas. Entonces ya no se persigue, ya no se está intentando prohibir directamente el consumo de las sustancias. Y estamos hablando de todas ellas, ¿sí? Incluyendo hasta cualquier sustancia que se te pueda ocurrir en un contexto ilícito, se despenalizó ahí. Y entonces, ¿qué fue lo que lograron? Muchas cosas. Ya llevamos varios años, ya llevamos 2 décadas desde que pasó ese experimento y la evidencia nos ha demostrado que ha habido mejorías en muchos ámbitos, específicamente los relacionados con la violencia y los relacionados con la salud. Se ha visto que las tasas, por ejemplo, de VIH, de hepatitis B en usuarios de sustancias inyectables, se ha visto disminuido en cantidades sorprendentes, ¿sí? En cantidades que estadísticamente son muy significantes, al grado de que Portugal ahora es de los países con menor índice de infecciones transmitidas por el uso de sustancias inyectables. El tema, por ejemplo, de la población carcelaria también disminuyó importantemente, al grado de posicionarse también en los lugares más bajos comparado con otros países de la Unión Europea. Han habido muchos beneficios que se han obtenido en esos 20 años y cosas que nos podrían preocupar, como el hecho de, oye, pero la gente está consumiendo más, los niños se están acercando más a las sustancias, ese tipo de preguntas. Hasta el momento se ha visto que no ha habido un aumento del consumo y de hecho se ha visto que ha habido una disminución del consumo en las personas con la mayor vulnerabilidad con ciertos tipos de sustancias, quienes corren más riesgo, ¿sí? Ese tipo de poblaciones se ha visto que sí disminuyeron sus consumos. ¿A causa de qué? Del aumento de la disposición de tratamientos para ese tipo de personas. Sí, que también no nada más legalizaron, sino que regularizaron todo y también acompañan a la gente cuando quiere consumir, ¿no? Algo así tengo entendido. Todavía falta mucho porque ellos en realidad lo que hicieron fue una despenalización. El simple hecho de decir, esto yo ya no lo voy a perseguir, esto ya no va a estar prohibido, esto no te va a someter a una cuestión penal. Ajá. Pero aún falta
que se regularicen muchas de las sustancias, que el mercado tome forma, que se ponga, pues que se pacte, ¿no? El cómo se va a hacer, cuáles van a ser como las implicaciones, cuánto es que alguien puede cultivar, cuánto es que alguien puede portar, vender. Son cosas que en un futuro se tienen que ir ajustando, pero por el momento el paso importante fue el despenalizar y solo con eso se alcanzó a lograr hacer un cambio muy importante en las últimas 2 décadas. Wow, solo con despenalizar. Me viene a la cabeza un mito que también es una figura cliché que yo creo que todos tenemos en la cabeza, esta imagen de una persona adicta a las drogas que roba dinero para consumir porque no puede hacer algo diferente y empieza a volverse un criminal. ¿Hay relación entre el consumo de drogas y la delincuencia? Esa pregunta tenemos que abordarla con cuidado porque cualquier persona que esté escuchando esto, pues va a poder imaginarse, ¿no? Va a poder ver esas imágenes. Sí. Porque las hemos visto en el periódico, en la televisión, lo hemos escuchado en el radio, en los libros, incluso en la escuela, en nuestras familias. Es una narrativa que todos conocemos desde que somos pequeños, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Una sustancia no tiene la capacidad de propiamente cometer un delito. Ujú. El problema es que cuando consideramos al consumo de sustancias un delito, ya desde ese momento estamos generando un entorno delictivo alrededor del consumo de la sustancia y eso nos genera muchos problemas porque entonces la persona que consume sustancias propiamente ya está cometiendo un delito. Y entonces yo te puedo contestar a la pregunta que sí, el que consume sustancias causa delitos. Pues si Pues sí, consumir es un delito, claramente. Y entender eso y entender cómo eso nos predispone a repetir, ¿no? Círculos de violencia estructural es algo que tenemos que considerar al momento de hablar de sustancias. Que ahí también entra un factor que me parece muy importante, que es el factor culpa, ¿no? Si nosotros, digo, al menos tú y yo, me parece que nacimos en un entorno en donde se culpabiliza desde los medios, desde la familia, a cualquier consumidor de sustancia. Entonces, si tú en la adolescencia, con la plena curiosidad que tienes un acercamiento a la marihuana, hay una culpa detrás. Y a mí me pasó en la adolescencia cuando llegué a fumar marihuana por primera vez, ¿no? De que sin saber nada. Luego el día siguiente me sentía muy culpable al momento de pensar lo que había hecho. Y en realidad no fue tan grave. Y yo creo que me ha ido peor con el alcohol, por ejemplo. Pero la culpa, en mi opinión, tergiversa todo y hace que las cosas se vuelvan mucho peores de lo que en realidad son. Y cabe aclarar que aquí no estamos haciendo como una invitación abierta a consumir drogas, ¿no? Solamente buscar quitarle un peso externo que le hemos agregado que en realidad perjudica a mucha gente que sí lo hace, ¿no? Exactamente. Y que los deshumaniza también, ¿no? Sí. Y de hecho hay algo bien interesante y quiero volver a repetir justamente eso que acabas de comentar y es que yo jamás estaría dispuesto a incentivar o motivar a que una persona use sustancias porque de inicio, que fue lo que justamente platicamos en el comienzo del capítulo, es que todas las sustancias tienen el potencial de causar un daño. Y eso desde el inicio tengo que considerarlo para entonces omitir cualquier tipo de recomendación en torno al uso de ellas. Pero lo que sí tengo que hacer es hablar de frente sobre cómo prevenir los daños en quienes han decidido consumirlas. Y esto nos trae a lo siguiente, que esta narrativa de la culpabilidad y esta cuestión de meter el miedo a través de la inclusive desinformación nos ha generado un efecto paradójico bien peligroso. Y de hecho de aquí se deriva un mito muy común y es el de una persona que consume una sustancia, supongamos marihuana, supongamos alcohol, tabaco, lo que quieras, ya tiene una predisposición de entonces probar otras sustancias, porque como ya probó una, probablemente ya vaya a meterse con las demás. Ok, este mito, la razón por la que es un mito es la siguiente. Nosotros hemos educado a las infancias desde que crecen a que las sustancias son muy malas, ¿sí? A que las sustancias deberíamos de temerles, Sí. de que las sustancias matan, de que las sustancias son lo peor, ¿verdad? Y el problema de esta narrativa es que cuando la construimos no estamos tomando en consideración la veracidad del tema, por ejemplo, médico detrás de las sustancias. Nunca le hablamos de frente al niño para explicarle cuáles son los verdaderos riesgos. De hecho, yo me pregunto, ¿cuántas personas aquí que estén escuchando esto sabrán de los riesgos reales y qué tanto ocurren para cada una de las sustancias que conocemos? ¿Realmente conocemos como sociedad cuáles son las implicaciones de usar esas sustancias? Y entonces creamos una narrativa donde todo está mal. ¿Qué pasa? Que llega una persona, prueba por primera vez una sustancia ilícita y se da cuenta, en la mayoría de los casos, que no era como se lo habían pintado. Hay personas que sí, de frente se dan cuenta del aspecto negativo de ellas, pero si tomamos en consideración el porcentaje que ahorita habíamos mencionado, 90% de las personas no tienen un consumo problemático. Entonces, yo puedo esperar que la mayor parte de las personas que consumen una sustancia tengan una experiencia positiva en algún punto.
Y cuando una persona tiene una experiencia positiva en su primer consumo, lo primero que hace es tener esta disonancia cognitiva, le llamamos, que es como esta diferencia entre lo que viviste con la sustancia y lo que te han venido contando por años desde que eres un pequeño. Y cuando te das cuenta que todo lo que te contaron no era como lo que viviste, no es que te dé entrada al mundo de las drogas, sino que empiezas a dudar por completo de lo que te han dicho sobre las sustancias. Claro. Y ahí empieza un grave problema, que es que al no conocer los riesgos de las sustancias y al ya no creer en la narrativa que te han expuesto previamente, empiezas a involucrarte con otras sustancias con la justificación de que tal vez no te hagan tanto daño, porque ya no tomas como algo relevante o como algo real lo que te han estado platicando previamente. Claro, y porque metieron, por ejemplo, a la marihuana y a la heroína en el mismo cajón de drogas malas, y como tú ya consumiste marihuana y no te pasó nada, ahí vas con la heroína, porque seguro también es mentira. Y no, si tú sabes que la marihuana tiene tal y tal efecto y la heroína tal y tal efecto, a lo mejor tú conscientemente decides consumir marihuana, pero no heroína, porque sabes que te puede ir peor, ¿no? Es correcto, y de hecho la evidencia es muy fuerte alrededor de esta teoría de entrada a las drogas, y es que no existe evidencia de que por probar una sustancia ilícita vayas a involucrarte en conductas de mayor riesgo, ya sea en frecuencia o en variedad de sustancias. Y yo quiero como dejar claro este punto de la desinformación puede llegar a propiciar que las personas busquen cosas que no estuvieran dispuestos a buscar si tuvieran toda la información pertinente de las implicaciones de ello. Si a mí me hubieran avisado de las implicaciones de mezclar, por ejemplo, tramadol con alcohol, hubiera prevenido lo que cuando era más pequeño pudo haber terminado en una sobredosis, en una depresión respiratoria, que fue accidental en su momento. ¿Y cómo fue que combinaste estas dos sustancias de tramadol y alcohol? Fíjate, en esa historia yo no estaba buscando combinarlas, yo no estaba buscando ni siquiera un efecto recreativo de ello. Fue accidental, pero también a causa de desinformación. Yo había estado tomando la noche anterior, había estado nadando en una alberca y eso, mientras yo estaba un tanto alcoholizado, pues no sentía los efectos del cansancio de estar nadando. Y al otro día que voy amaneciendo, empiezo a sentir un dolor increíble en los músculos, pero un dolor insoportable, porque había estado por mucho tiempo haciendo una actividad que mi cuerpo técnicamente me había avisado que no debía haber estado haciendo. Y al yo llegar a ese momento, pues obviamente teniendo el refrigerador disponible por alguna patología que estaba cursando algún familiar, un gotero de tramadol, y decido ¿Qué es el tramadol? Es un opioide, ¿sí? Es un opioide que Para muchas veces reducir viene dolor, se Ajá. utiliza como analgesia. Y en este caso yo lo utilizo como un gotero, cosa que también es complicado a veces de gestionar, la tema de que cada gota pues hace la diferencia en la dosis. Y entonces administro una dosis que era inclusive un poco mayor a lo recomendado, y empiezo a sentir cómo después de administrarla se va por completo el dolor definitivamente, algo que estaba buscando directamente yo, pero empiezo a sentir cómo ya no me puedo mover y me quedo quieto en la cama y siento cómo mis músculos se absorben dentro del sillón. Y no fue una experiencia totalmente negativa, porque tampoco sabía qué es lo que podía llegar a pasar. Si lo hubiera sabido, me hubiera asustado mucho. Sí. No hubiera hecho ni siquiera esa mezcla. Entonces ya al día siguiente, pues amanezco, me doy cuenta que no pasó nada, pero tiempo después me empecé a dar cuenta a través de mis lecturas que el haber combinado esas dos sustancias en un tiempo, en un intervalo donde todavía podían interaccionar, me puso en riesgo de que eso terminara con alguna cuestión fatal, ¿verdad? Y fue una cuestión relacionada a no saber que corría yo ese riesgo específico. La desinformación mata, ¿sí? La desinformación tiene realmente el poder de hacer un daño mayor que la propia sustancia. Y bueno, también la desinformación va de la mano con la prohibición, ¿no? De cierta forma, si para mí está prohibido y no lo debo de tocar, entonces tampoco tendría por qué informarme de algo que simplemente tengo que evitar. ¿Hay evidencia de que la prohibición funcione? En la disminución de consumo en infancias, por ejemplo. Sí. No existe evidencia que demuestre que la prohibición o este tipo de perspectivas punitivas hagan que las cosas mejoren, tanto en las tasas de consumo como en las tasas de daño. Y en donde específicamente ha generado evidencia en el sentido negativo es hacia los daños, donde la prohibición y lo punitivo a lo largo del tiempo ha ido aumentando de forma exponencial el daño hacia las comunidades, hacia las personas, hacia la sociedad, específicamente por efectos colaterales relacionados a la guerra contra las drogas. Claro, ¿no? Y aparte guerra armada y violencia y muchas cosas que se han ido sumando con respecto a la prohibición, que bueno, vivimos en México y vivimos todos estos Lo últimos conocemos, años. sí. Sí, lo conocemos, desgraciadamente. Fueron épocas muy duras. Y bueno, una pregunta un poco opuesta sería, si la prohibición no ha demostrado ser efectiva para reducir el consumo,
La política de reducción de daños que justo va en contra de la prohibición ha demostrado que el consumo aumente. Es bien interesante porque ahorita, por ejemplo, estamos intentando guiar un poquito la conversación hacia este enfoque relacionado a la demanda, ¿no? Al consumo, Ajá. de si lo podemos disminuir o no. La realidad es que a través de la reducción de daños, que digo, ahorita valdría la pena comentar qué es la reducción de daños, pero primero responder la pregunta, a través de esas intervenciones, lo que se ha demostrado es que disminuyen los consumos problemáticos y los daños asociados a esos consumos. No nos han aumentado las tasas de consumo en general de la población. De hecho, inclusive hay evidencia de estados que han hecho ajustes al mercado, han hecho regulaciones, despenalizaciones, y nada de esto ha conllevado un aumento estadísticamente significativo del consumo. Porque hay que tener cuidado al momento de leer evidencia. Y digo, al final del día, lo comparto esto porque sé que la población que a lo mejor no se dedica al área de investigación, al área de la medicina, de la salud pública, de la evidencia, puede tener estas dudas. Cuando nosotros leemos que el número de personas que consume alguna sustancia ha ido aumentando en los últimos años, lo primero que tenemos que hacer para evaluar la metodología de la investigación es ver cuánto ha aumentado la población que estamos estudiando. Porque obviamente a lo largo de los últimos años ha habido aumentos de consumo, pero también ha habido un aumento de la población. Entonces hay que tener cuidado con la manera en la que leemos. Y siendo objetivos, ajustando las estadísticas, no hay un aumento significativo tras las intervenciones relacionadas con la reducción de riesgos. Sí, no aumenta el porcentaje de personas que consumen. Lo que pasa es que aumentó la población, entonces pues obviamente va a haber más gente que consume, ¿no? Claro. Sí. Y hablando del tema de las drogas, ¿qué es la política de reducción de daños? La reducción de daños yo la veo como una filosofía. Es una forma de pensar y entender todo lo que tiene que ver con las actividades que ponen en riesgo al ser humano. Y la realidad es que la reducción de daños la vivimos todos los días. La ponemos en práctica siempre. Vamos a poner algunos ejemplos. Van los padres de familia a la alberca, al hotel o a lo mejor ahí a la quinta y llevan a su pequeño, ¿sí? Y este pequeño pues no sabe nadar, corre el riesgo de poder ahogarse dentro de esa alberca, pero los padres quieren que el niño o la niña o el bebé tenga la oportunidad de vivir la experiencia de estar en el agua y de estar en familia. ¿Qué hace el padre de familia? Le compra unos flotis y les pone estos flotis aquí en los bracitos para que floten y no se ahoguen. Esa intervención es reducción de daños. ¿Por qué? Porque el hecho de meternos a una alberca confiere un riesgo inmediatamente de poder tener un ahogamiento. Y de hecho la cantidad de muertes por ahogamiento en albercas en Estados Unidos es increíblemente alta. Es algo que es un problema muy real. Entonces, así como ese, tenemos reducción de daños en todo, en cada momento de la vida. El utilizar el cinturón de seguridad al subirnos a un automóvil, porque el estar en un automóvil es un factor de riesgo para morir. Claro. ¿Sí? Entonces, con las drogas es como comienza el tema de la reducción de daños. Desde hace muchas décadas que grupos de usuarios de sustancias se dieron cuenta que ese grupo poblacional estaba siendo abandonado, ¿sí? por el Estado. Y entonces empiezan a diseñar estas estrategias basadas en directamente ayudar a que las personas, uno, no murieran, y segundo, que tuvieran una mejor calidad de vida, que no se enfermaran, que no tuvieran tantos problemas, que eso no les generara una carga en su vida diaria. Entonces la reducción de daños, su enfoque está en aceptar primero que nada que el consumo de sustancias va a ocurrir sin importar qué es lo que hagamos para prevenirlo. Que eso es un hecho. Que va a seguir ocurriendo. Ahí están las muestras de la guerra. ¿Qué hay peor que la guerra contra las drogas? ¿Qué hay que pueda meter más miedo que ver a los militares en la calle? Y como quiera había consumo. O sea, yo crecí en un ambiente igual que tú de guerra contra las drogas. ¿Cómo esto hemos visto que prevenga el consumo de drogas? No, para nada. Y es un contexto, yo creo que ya no hay nada después de la guerra contra las drogas. No hay nada más violento que la guerra. Entonces, aquí la pregunta es esa. Si ya con la reducción de daños tomamos de base el que todos los humanos somos propensos y en algún punto vamos a ser estimulados como para consumir una sustancia, lo que nos queda es aceptarlo y hacer algo por mejorar las condiciones de quienes consumen y de las comunidades alrededor de eso. Ponernos los flotis. En vez de decir, no te metas a la alberca cuando el niño como quiera va a querer meterse, ¿no? Sí, sí. Es eso. Entonces, o decidimos dejar a los usuarios de sustancias, o sea, a todos nosotros, en general, a la sociedad, sin información y sin los flotis, o les damos la oportunidad de que puedan seguir nadando, disfrutando de la experiencia de nadar, en este caso, del usar sustancias en esta vida, así como salimos a la carne asada y tomar unas cuantas cervezas, así como alguien podrá fumar para aliviar un poco la tensión, el estrés o para hacer del baño. Todos estos tipos de usos tienen maneras de
ser reducidos en sus riesgos, en sus daños. Claro, que el alcohol también es otro tema que me gustaría hablar, pero en otro capítulo, ¿no? Claro. Toda la reducción de daños en torno a eso, que también genera muchas muertes el alcohol y es algo legal. Así como otra vez está demostrado que este parámetro de lo legal no necesariamente es sinónimo de lo bueno o de lo que va a evitar muertes o de lo que va a evitar riesgos, daños, etcétera. Así es. Bueno, y vamos a aterrizar esto a nuestro contexto en México. Me imagino que no tenemos ni cerca una política de reducción de daños. Supongo que tenemos todo lo contrario por lo que hemos vivido en todas las últimas décadas. ¿Cuáles son las consecuencias de la política actual en México? ¿Cuál es la política actual en México? ¿Y qué podría pasar si empezamos a aplicar lo otro, lo de la reducción de daños? Ahorita México está en una posición totalmente prohibicionista, punitiva aún. Tenemos ya indicios, ¿sí? de este entendimiento de que existe la reducción de daños, ya un poquito de aceptación, al menos se menciona en documentos legales, legislativos, la palabra reducción de daños, que es algo que no ocurría hace tiempo, pero aún no podemos decir que el país es abiertamente a un estado que esté visualizando la reducción de daños dentro de sus estrategias. Quienes van a la cabeza de la reducción de daños ahorita en México son las organizaciones civiles, como lo es un consumo seguro. Son todas esas personas que están abogando por los derechos de los usuarios y las usuarias y que verdaderamente están haciendo intervenciones, investigando, desarrollando información veraz al respecto de los riesgos y las formas de prevenir estos riesgos. Nosotros ahorita nos encontramos como en pañales, ¿sí? Estamos comenzando a hacer algunos ajustes, algunas propuestas de ley, algunos ahí como intentos, pero la verdad es que vamos muy lento. Y vamos tan lento que los daños del prohibicionismo están empezando cada vez a ser más severos y nos empezamos a acercar a problemáticas que previamente no se encontraban, siendo unas de ellas, por ejemplo, la aparición de las nuevas sustancias psicoactivas, que son un derivado de la misma prohibición que tenemos en el país. Entonces, el prohibir constantemente las sustancias existentes ha llevado, y eso es algo que se confirma a través de la evidencia, ¿sí? La ley del hierro se le llama, es como un fenómeno conocido en el mundo de las drogas, empiezan a aparecer después de prohibir ciertas sustancias nuevas. ¿Por qué? Pues por muchas razones, como para poder generar ese encubrimiento del espacio que se está quitando a través de la prohibición de las sustancias anteriores, el encontrar más redituable, el usarlas por los golpes que se genera a través de la guerra contra las drogas a la economía del narcotráfico, etcétera. Y estas nuevas sustancias psicoactivas se han convertido en un peligro inminente realmente porque no las conocemos, porque son tantas las que están saliendo en cada mes que va cursando, cada día que pasa es la probabilidad de que aparezca una nueva en el mercado y el no conocerlas y no ir a la velocidad del entendimiento de lo que está pasando es algo muy peligroso. De hecho, México ahorita, si consideráramos una carrera entre lo que viene siendo la parte preventiva de las sustancias, la parte punitiva prohibicionista y la parte de la producción, la parte de lo que viene siendo la venta de droga, en realidad quienes se encargan del negocio de las drogas van mucho más rápido y más adelante en la carrera que los demás. Ellos ya están adaptados, ¿sí? A todas esas técnicas pues antiguas y previas que han existido previamente punitivas. Y aquí en México actualmente un usuario de sustancias tiene poca oportunidad de recibir el tratamiento indicado. Usualmente termina en manos de un pseudotratamiento a causa de que no hay una regulación adecuada en la parte médica detrás de la parte de los trastornos por uso de sustancias. Y terminan siendo violentados y terminan pasando muchas cosas que pues ahorita hablaremos de los anexos. Claro, y el usuario promedio en México, el riesgo que corre es de caer en cárcel. Y esto lo único que nos ha demostrado es que se vuelven a reforzar esos círculos de violencia. La persona sale después de la cárcel y las cárceles, el sistema carcelario mexicano no está diseñado para rehabilitar a las personas, lo sabemos. Punitivista al 100%, que eso también es otro tema. A mí me parece malísimo no buscar rehabilitar a la gente y simplemente es un foco de más violencia si los estás castigando solamente en vez de verlos como humanos. Pero bueno, otro tema completamente diferente que también me gustaría hablar en algún capítulo. Sí, ¿cómo esperaríamos que una persona salga de la cárcel y que le den trabajo? Y que la razón por la que entró a la cárcel fue por haber estado, pues, con 2 gramos a lo mejor, por ejemplo, de marihuana. Sí. Y entonces cuando nos vamos a remontarnos al origen tal vez de por qué llegó a la cárcel, nos damos cuenta que la mayor parte de los efectos desafortunados de esa cadena de acciones
terminan ocurriendo por cosas no relacionadas al consumo de la sustancia. Claro. Y ahí es donde está el peligro. A la prohibición, ¿no? Y con esto de la prohibición, ahora que mencionabas que salen nuevas sustancias, las prohíben, salen más por esta necesidad, me recordaba este monstruo mitológico que salía en Hércules, a la Hidra, que le cortabas una cabeza y salían otras, y le cortabas una y salían otras, en vez de enfocarnos en conocer esa sola cabeza que existe y poder reducir los riesgos de esa cabeza, estamos prohibiéndola y salen mil, y salen mil, y salen mil, y en un punto se vuelve inmanejable eso, ¿no? Es imposible, como dijiste, estar al tanto de todos los avances y todas las cosas que nacen a partir de la prohibición de lo que ya hay y que a lo mejor sí podemos conocer más fácilmente. Sí, definitivamente. Y por ejemplo, uno de los retos más grandes para mí como un profesional de la salud, especialista en el tema de sustancias, de los riesgos, de las dosis, de los vías de administración, yo cuando recibo preguntas y consultas del tema, quienes actualmente me ponen más como en preocupación son las personas que están a punto de involucrarse en un consumo de una de esas nuevas sustancias psicoactivas. Porque con las antiguas o las tradicionalmente conocidas, pues yo ya tengo mucha información y evidencia de la cual puedo fundamentarme para diseñar estrategias de reducción personalizadas para cada persona y para sustancia. Pero con lo nuevo que ha estado saliendo, pues es ponernos ante nuevos enfrentamientos, nuevas preocupaciones, ¿verdad? De no saber qué es lo mejor o qué es lo peor o cómo hacerle para reducir los riesgos. Hablas acerca de drogas clásicas y drogas nuevas. ¿Cuáles son las clásicas y hacia dónde van las nuevas? Eso no me queda todavía claro. Ok, es algo que hemos intentado hacer desde hace muchas décadas, inclusive siglos, de el intentar organizar y clasificar las sustancias. Y la verdad es que tiene su complejidad por lo mismo de que no es algo fijo, no es algo que siempre hayan estado las mismas sustancias toda la historia, van apareciendo nuevas. Nosotros podemos dividir en base a los efectos farmacológicos que esperaríamos de cada sustancia, hacer una clasificación en base a eso. Podemos encontrar los estimulantes, los depresores, los disociativos, los psicodélicos, los empatógenos, ¿sí? Podemos encontrar los depresores, ya los mencioné, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de estos grupos diferentes, existen los que ya conocemos, ¿sí? Que han estado con nosotros desde hace muchas décadas, como es la cocaína en el estimulante, las anfetaminas, como lo son algunos de los opioides en el área de los depresores, como lo son algunos de los psicodélicos más comúnmente utilizados, el LSD, la psilocibina, la marihuana, por ejemplo, en su propio grupo de cannabinoides, todas estas sustancias que conocemos, el alcohol como depresor, etc. Y las nuevas psicoactivas son sustancias que la mayor parte de ellas vienen derivadas de algunas que ya existían previamente o son sintéticas. Pero estas sustancias sintéticas, o inclusive les llaman ahora de diseñador, son sustancias que intentan mejorar algún perfil específico de las que ya existían. Agregarle algo nuevo a alguna de ellas, hacer que un efecto adverso que tenía sea menor a cambio de que otra cosa sea más potente, el estar ajustándolas, ¿no? Y hay algunos ejemplos, por ejemplo, las NBOME, NBOME. Las NBOME son algunos de los adulterantes más frecuentemente encontrados en el LSD, y el peligro y la razón por la que tenemos que conocer estas sustancias es porque nos confieren riesgos distintos a las otras que estamos pensando tal vez que estamos ingiriendo. Y el NBOME, por ejemplo, comparado con el LSD, sí tiene el riesgo de causar una mortalidad elevada. Sí tiene un riesgo importante de causar efectos adversos cardiovasculares. Son cosas que pocas veces se comentan en ámbitos inclusive médicos, ¿sí? Podemos encontrar la mefedrona, por ejemplo, como una nueva sustancia psicoactiva estimulante que es similar a algunas anfetaminas. Y te las venden como las clásicas, o sea, usualmente no te dicen es esto, no te dicen, en vez de decirte es bombe, te dicen es LSD y correcto. Tú no sabes qué está pasando. Así es, usualmente te lo venden como lo que originalmente vendía, porque si te lo venden como lo nuevo, es un poco difícil que los usuarios vayan a estar interesados. Hay una población que sí, otros que no. Y entonces, por ejemplo, la mefedrona, que es el 4M, ahora ya existe el 3M. Y el 3M, que es una versión diferente ligeramente químicamente hablando, surgió porque empezaban a banear el 4M en Europa. Y entonces se ocuparon sacar una nueva que no tuviera regulación para que no pudieran hacer nada al respecto de ella hasta que la vuelvan a penalizar. Y entonces, y la 3M te la venden como 4M y la 4M te la pueden vender incluso como una anfetamina, y los efectos son distintos y las dosis pueden variar. Entonces son cosas que podríamos prevenir con la reducción de daños. Con información y con dejar de prohibir a ciegas, ¿no? Prácticamente. Hay un tema que de hecho un amigo mío me platicaba hace poco. Él decía, sí, está muy bien esto de la reducción de daños en países de primer mundo, pero México es de tercer mundo, México no tiene la capacidad para absorber eso y nos va a ir peor al legalizar, todo se va a ir pues para abajo. ¿Qué opinas de eso? Fíjate,
La reducción de daños es como los flotis en un niño que se va a meter a la alberca. Siempre hay una manera de utilizarla. Solamente depende del contexto y cuáles son las herramientas que tienes disponibles. Y claro que las intervenciones de reducción de daños que utilizaríamos aquí o que serían las ideales podrían variar y ser un poco distintas a otras intervenciones en otros contextos. Pero siempre hay cabida para la reducción de daños. Solamente es evaluar bien el contexto. Esta plática ya es parte de esa reducción de daños, porque estamos hablando de frente sobre las sustancias psicoactivas. No estamos intentando hacer una plática como, ¿cómo decirlo? Yéndonos hacia un objetivo específico. Aquí el Ajá. único objetivo que tendríamos es el de informar y el de utilizar la evidencia actual para hablar sinceramente de un tema del que hemos estado hablando de una manera muy distinta, Sí. ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí en México? Campañas de educación. Mm. Podemos desde el inicio empezar a educar a la población de la manera correcta sobre lo que son las sustancias psicoactivas, sobre sus riesgos, y no solamente en meter el miedo y decir en la típica campaña que son drogas que usaban los nazis y que te van a matar siempre y que no hay manera de salir y que es incurable. Ese tipo de cosas no se sustentan. Que es un poco quitar el tabú, ¿no? De hecho, a mí incluso ahora me cuesta saber que me va a escuchar gente hablando de drogas, pero lo que te platicaba, me parece que es muy importante hacer estas cosas porque precisamente lo que queremos es buscar quitar el tabú para poder mejorar a la sociedad, que está documentado que sí va a haber mejora. Entonces, de cierta manera, sí tenemos que fajarnos los pantalones y empezar a mencionar las cosas como son y Claro. dejar de tener eso de, no, las drogas son malas, entonces no se habla de ellas, ¿no? Claro. Siempre que platicamos sobre sustancias psicoactivas, drogas en general, todos tenemos una carga emocional en el tema. Es imposible llegar racionalmente a hablar de las drogas. Siempre hay un contexto detrás, porque hemos vivido en un país prohibicionista, porque los medios de comunicación nos han entrenado, porque la familia, la religión nos han metido este sentido de culpabilidad al respecto. Entonces, cada vez que enfrentamos el tema, traemos una carga fuerte. Y esos lentes a través de los cuales estamos viendo el tema de las drogas, vale la pena quitárnoslos por un momento y ver todo desde afuera, desde otra perspectiva. El pensar las sustancias como lo que verdaderamente son, sustancias. Y entonces darnos cuenta de que la guerra contra las drogas nunca fue contra las drogas, fue contra las personas detrás de ellas. La guerra contra las drogas termina matando a las personas. Ni una droga ha muerto en el intento de la guerra, ni una. Entonces, aquí la pregunta es, ¿a quién vamos a poner en el centro? ¿A los usuarios, a las comunidades, a las personas o a esta situación inerte de cosas que encontramos en la naturaleza o en el laboratorio? ¿Quién es el que verdaderamente importa en la narrativa? Claro, y a quién tenemos que cuidar y quién se muere. En Estados Unidos hubo ahí cierto movimiento político para prohibir porque querían arrestar a ciertos grupos de poblaciones, ¿verdad? Claro, de hecho, una gran parte de toda la historia de las sustancias conlleva temas de racismo, temas de control de poblaciones, el tema del alcohol. De hecho, es bien interesante la historia de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. El alcohol tuvo una época increíblemente problemática en las comunidades nativas del oeste de Estados Unidos, porque esas comunidades nativas eran constantemente dotadas de alcohol por parte de los colonizadores, con el fin de mantenerlos ebrios durante mucho tiempo y que eso ayudara a poder controlarlos como masa. Y esas personas estaban a través de muchos mecanismos, estaban siendo obligados prácticamente a consumir, les regalaban el alcohol prácticamente y está documentado poblaciones de allá. Y fueron a acudir a pedir ayuda a otros poblados y a partir de ahí se empieza a construir la historia de lo que hoy conocemos como Alcohólicos Anónimos, los 12 Wow. pasos. Y luego si nos ponemos a leer más, encontramos que quien fue parte fundador de Alcohólicos Anónimos tuvo en algún punto la idea, y hay una carta explícitamente que podemos encontrar donde menciona que el LSD pudo haber sido una de las piezas de los 12, que fueran 13 pasos en la terapia para personas que estaban utilizando alcohol, que tenían alcoholismo. Wow. Entonces, son muchas cosas que cuando nos remontamos decimos, ¿qué tanto nos hemos perdido del conocimiento del tema por estar cegados, por estar siguiendo este prohibicionismo que nos hace creer que las sustancias son malas? Mencionaste los 12 que pudieron haber sido 13 pasos de Alcohólicos Anónimos y que el LSD pudo haber sido el paso 13. ¿Hay manera de que una sustancia ayude a tratar la adicción a otra? Sí, actualmente existe mucha evidencia y mucha investigación que está ocurriendo, e inclusive de hace unas cuantas décadas antes de que empezara a prohibirse tan fuertemente el tema, de cómo algunas sustancias, específicamente, por ejemplo, por decir un ejemplo, los psicodélicos
tienen la capacidad de atender trastornos por uso de sustancias, por ejemplo, los asociados a opioides o los asociados al alcohol. Y hay evidencia que muestra la efectividad que pueden tener. Claro que pues son cosas que aún están un poco distantes en la conversación porque primero que nada no entendemos como sociedad qué son los psicodélicos, qué es un trastorno por uso de alcohol, qué es un trastorno por uso de opioides, cómo se ve, cómo se trata, cuál es la evidencia que existe sobre los tratamientos actuales y qué podríamos obtener de los tratamientos que están apareciendo poco a poco relacionados, por ejemplo, a una sustancia para tratar a otra, que es una realidad que sí se puede hacer y se hace, como en el tema de los antídotos. Yo para utilizar un antídoto, como le dan naloxona para los opioides, pues estoy utilizando otro fármaco que tiene un mecanismo de acción completamente opuesto al que estaba utilizando previamente, pero sigue siendo una sustancia y puede tener efectos psicoactivos. Entonces, nos pueden ayudar, ¿sí? Lo que podríamos ver como malo, ahora resulta que también tiene un bueno que puede ayudar, ¿no? Entonces, como entender entonces, quién es el villano y quién es el héroe dentro de la narrativa. Claro. Era fentanilo, ¿verdad? Uno de los ejemplos que podrían... De hecho, la naloxona justamente salva vidas de personas expuestas al fentanilo. Sí. Es que me acordé de ahorita que mencionabas el fentanilo, que concluimos que el problema no era la sustancia otra vez, sino el uso que le dabas y bien podía ser usada para tratar casos médicos como para volverte adicto y la información es la que puede hacer que canalices eso hacia los casos médicos. Y es exactamente lo mismo con los psicoactivos, ¿no? Y con todo tipo de sustancia que haya. Si dejamos de prohibir y si nos empezamos a informar, obviamente va a haber más estudios, va a haber más herramientas. Y no sé, quizá tenemos un diamante en bruto que no hemos terminado de investigar y de aplicar porque está prohibido y porque nos tapamos los ojos y consideramos que es malo y punto, y ya no. Y estamos desaprovechando una gran oportunidad, ¿no? Claro, nos hemos estado perdiendo de muchos avances y justo ahorita que tenemos la tecnología y la capacidad de hacerlo, hemos estado mermados constantemente de manera internacional en todo el mundo por este tipo de perspectivas. Y sí, vaya, si nos sentamos a platicar de las razones de por qué algunas cosas pueden aparentar ser tan malas, como es el fentanilo, empezamos a descubrir que hay respuestas un tanto desagradables en torno a lo que pensábamos, que por ejemplo, una gran parte, si no es que la mayoría realmente, de las muertes que están ocurriendo actualmente en el mundo por fentanilo no es porque directamente la persona esté buscando consumirla, es porque accidentalmente fue expuesto a una sustancia que no debió haber estado en el primer lugar en la pastilla o en lo que se estaba originalmente buscando. Entonces, y la gente preguntará, ¿cómo? O sea, entonces el fentanilo no lo están diseñando para que la gente lo consuma. En gran medida no. El fentanilo se ha utilizado últimamente para abaratar los costos, para hacer que el margen de ganancia sea mucho mayor y lo utilizan como un adulterante en, por ejemplo, preparados de heroína o de oxicodona directamente, que es una de las sustancias más utilizadas en Estados Unidos. Y entonces, aquí, ¿cuál es el problema? ¿Que la persona buscó el fentanilo? Muchas veces no. ¿Que el narcotráfico está poniendo el fentanilo para enganchar a las personas? Tampoco funciona así, la evidencia demuestra que no. Es porque o tenemos contaminación cruzada o lo están poniendo directamente para el tema de costos, para hacer un negocio. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué tienen que poner fentanilo si antes no existía ese uso? Pues porque los hemos orillado a través de la guerra contra las drogas a que tengan que ir intensificando y haciendo más fuertes algunas de sus estrategias de negocios, más agresivas. Y eso pone en riesgo a las personas. Si las personas que consumen opioides en Estados Unidos actualmente lo hicieran directamente en una presentación farmacéutica, la cantidad de muertes se podría llegar a disminuir casi hasta un cero. Si tuviéramos el abordaje correcto con cada una de ellas, Sí. podríamos llegar a prevenir estas sobredosis accidentales, que son la mayoría de ellas. Sí, 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 que ahí cuando entra el dinero también se vuelve un tema cochino, Claro. ¿no? Como este caso de la insulina. Creo que fue la insulina que Sí. se descubrió el siglo pasado y los que la descubrieron prácticamente dijeron, esto es de uso público, no la cobren. Y ahorita está en la cárcel esa persona que Sí. lo monopolizó todo y la vende a quién sabe cuánto sobre el precio que le Claro. cuesta hacerlo. Y pues hay gente que necesita insulina, que no tiene insulina porque no tiene dinero para pagar la insulina. Y Claro. ahí es donde me causa mucho conflicto el hecho de que el poder estar con buena salud dependa mucho de las posibilidades económicas, que bueno, eso también es otro tema. Sí. Ya para concluir, me gustaría hablar de los anexos aquí en México. Es generalmente, digo, todos, me parece que muchas personas hemos tenido un conocido que sabemos que tiene un problema de adicción con alguna sustancia y la salida común o la solución siempre es, mándalo al anexo y ahí lo arreglan. ¿Qué tan bueno es esto? Es un tema bien complicado. Es un tema bien complicado en especial porque cuando hablamos de esto, lo primero que se me viene a la mente son, uno, las personas usuarias de sustancias y dos, las familias detrás de esas personas. Y lo primero que se me viene a la mente es que
no somos culpables, ni las personas usuarias, ni los familiares, ni la comunidad, de que estas estrategias terapéuticas sean lo único que tengamos disponible. El Estado nos ha orillado a que esto sea lo que tengamos disponible. Entonces, claro que yo esperaría que la madre preocupada por su hijo, que está usando sustancias y que está teniendo muchos problemas a base de eso, quiera buscar un anexo donde tratarlo. ¿Por qué? Porque es la única opción muchas veces que tiene disponible para hacer algo al respecto. Entonces, yo claramente pues, no puedo decir que está mal la familia al hacer esto, porque es a veces lo único que tenemos disponible. Ahora, cuando nos sentamos a hablar del anexo, la discusión es un poco muy triste, diría yo, porque nos damos cuenta que la mayor parte de ellos porcentualmente en México no están certificadas, para empezar. Esto quiere decir que no tienen una revisión de ninguna institución de salud que nos confirme que sus procesos por dentro están siendo llevados de una manera, pues digamos, segura o que están siguiendo lineamientos, ¿sí? Entonces ese es el primer punto a entender, de que no es algo regulado últimamente. Los lugares que sí están regulados y que sí tienen ciertas certificaciones, aún así tienen prácticas que son muy inhumanas. Y ahí es donde encontramos muchos de los problemas dentro del tema de los anexos, que el abordaje que siguen, que muchas veces se considera como una pseudoterapia, porque no está basada en evidencia, habiendo evidencia muy buena de otros mecanismos de tratamiento, nos damos cuenta que los anexos no siguen esa evidencia, por eso se llaman pseudotratamientos. Y claro que puede haber personas que van a ser rehabilitadas en ellos, definitivamente, pero así como hay personas que salen bien de un anexo, existe un grupo poblacional muy elevado de personas que fallecen dentro de ellos, de personas que salen de ellos peor de lo que habían entrado. Sí. Y aquí es donde la situación se pone complicada. Y yo, trabajando directamente en un servicio estatal de urgencias psiquiátricas, me doy cuenta de todos esos efectos adversos derivados de un anexo. Llegan los pacientes en una crisis, llegan los pacientes ya en psicosis, llegan los pacientes con un trastorno desarrollado a causa de un anexo, donde los tenían en un cuarto por 12 meses, por 18 meses. ¿En qué contexto podemos creer que tener una persona encerrada por más de un año o por más de meses sería una estrategia adecuada para desarrollar un mecanismo protector o preventivo del consumo de drogas? En el siglo XVII. Y entonces pensamos también en las cuestiones físicas, en las cuestiones mentales, la manera en las que los tienen, las condiciones. Y lo que más me preocupa a mí desde la perspectiva médica es que llegan pacientes graves que tienen un síndrome de abstinencia, que están en condiciones que necesitan un abordaje médico y lo último que pueden recibir es un medicamento. Y entonces corren un riesgo mucho más elevado ahí dentro a veces que allá afuera. Y eso es algo que me duele decirlo, pero es la realidad. Yo desde la postura médica y estando en un servicio especializado en el tema, lo puedo decir y lo he visto, lo he vivido. No es como una cuestión que me imagino que es malo, lo conozco, lo he visto de frente. Entonces, no culpabilizo a las familias ni a la comunidad por intentar buscar estos recursos, pero tenemos que saber como sociedad que actualmente los servicios de salud disponibles para usuarios de sustancias psicoactivas no son suficientes y están muy lejos de serlo el ideal. ¿Sí? Hay muchas otras estrategias que requerimos utilizar y que claro que en un contexto mexicano se pueden llevar a cabo. Desde el testeo de sustancias, desde la amplificación de los servicios gratuitos de salud mental, desde la psicoeducación, desde el tema desde casa, ¿sí? Desde todas las estrategias que tienen, tienen el objetivo de ayudar a que las personas no tengan efectos adversos o que no sufran de los daños asociados a las sustancias. Cuando ese sea digamos, el objetivo principal, entonces vamos a empezar a ver los beneficios de una política de drogas moderna. Sí, y al principio yo te hacía la pregunta de por qué esto nos importa a todos y creo que después de toda esta plática queda muy claro que no es un hecho ajeno que esté muy lejos de nosotros, ¿no? Es una responsabilidad colectiva porque cualquiera de nosotros o nuestros cercanos puede estar en esas situaciones y como sociedad tenemos que promover el cuidado entre todos. Y bueno, también me duele que sepamos que hay avances científicos tan adelantados y aún así sigamos cayendo en lo mismo que hacíamos en el siglo XIX, XVIII. Eso me parece increíble y digo, no es la primera vez en la historia que sucede tampoco, Claro. ni en el único ámbito en el que sucede. Pero bueno, me quedo sobre todo con eso, con la importancia de saber que es tema de todos, es tema de todos y no nada más de las personas que tienen adicción o los papás de las personas que tienen una adicción.
Y que las personas con adicción son personas, ¿no? No son gente mala que por obra de Satanás decidió drogarse. Exactamente. Eso también es algo que nos impide ayudarlos y nos impide vernos reflejados en ellos y poder crecer juntos. Y bueno, todos estos temas que también podremos hablar en otro capítulo. ¿Te parece si pasamos a las preguntas del público? Claro. Vamos a hablar de la predisposición genética. ¿Existe una predisposición genética en las adicciones? Actualmente ya se empieza a saber que inclusive para sustancias específicas hay genes que podrían estar asociados como un factor de riesgo predisponente para desarrollar un trastorno por uso de sustancias para esas sustancias específicas. Y en general también se ha podido ver que ciertos tipos de personalidad de las personas pueden ser un factor de riesgo para ciertos tipos de consumo en contextos a lo mejor un poco más impulsivos, por ejemplo. Y algo que sí es importante notar es que los usuarios de sustancias no todos son iguales. No existe una personalidad del usuario de la sustancia. Lo que existen son factores de riesgo que pueden predisponer a que se dé de una manera un poco más fácil, estadísticamente hablando, la aparición de un trastorno por uso de sustancias. Pero realmente no es que una persona venga codificada para tener una adicción. Hay quienes tienen un factor de riesgo un poco extra, pero como todo factor de riesgo, tiene que verse, se puede prevenir para empezar y puede verse activado por el medio ambiente. Que de hecho hay varias teorías de cómo se explica la adicción. Algunas de ellas, como el tema epigenético, nos habla de que algunos genes confieren el riesgo, pero yo requiero de condiciones adversas durante la vida o de la misma exposición a la sustancia para que pueda ocurrir entonces algún evento relacionado a ella. No la predisposición, claro. Exactamente. Sí, lo contextual otra vez es fundamental más que la sustancia en sí. Así es. ¿Cómo se pueden tratar adicciones que surgen por estrés? Cuando hablamos de un factor específico que está detonando, o que en este caso, por ejemplo, la persona reconoce que el estrés es el factor principal que lleva al consumo de la sustancia, lo primero que tendríamos que hacer es entender bien en esa persona cómo está su consumo, el identificar cuáles son los factores de riesgo principales corregibles de inmediato para asegurarnos de que no hay un riesgo en el momento y luego ver qué podemos hacer más hacia adelante, a medio plazo y a largo plazo al respecto. Y usualmente cuando reconocemos cuál es el factor disparador a la mejor de un consumo, nos damos cuenta que ese mismo factor es en donde tendríamos que prestar una gran atención. Y entonces un consumo por estrés definitivamente, la manera incluso en la que lo preguntó, ya nos está explicando que el estrés es una parte fundamental de esa historia. Entonces lo principal o lo más adecuado sería intentar abordar ese estrés, ¿verdad? Desde el inicio. Claro, me preguntarán, ¿y qué pasa en las personas que sí o sí van a estar en condiciones de estrés? Porque en este mundo actual, ¿quién no vive estrés, verdad? Sí. Y entonces ahí es donde cobra aún más relevancia la reducción de daños, porque habrá contextos en los cuales no podamos resolver del todo la situación que está pasando de base, que está predisponiendo al consumo. Entonces ahí lo que nos debe de interesar es intentar, obviamente de base, atender ese problema, pero también atender el consumo y asegurarnos de que al menos esa persona no tenga un uso problemático y que no le llegue a generar problemas en su vida diaria. Perfecto. ¿Qué recomiendas para dejar de usar la marihuana? Específicamente para la marihuana, esa es una pregunta también muy buena porque es difícil encontrar una respuesta que se pueda acoplar a todos, ¿sí? No hay una talla que le quede a todo el mundo en el tema de drogas, de nada yo creo, ¿verdad? Pero específicamente en drogas aún más. Pero una persona que directamente está buscando el quitar una sustancia, ¿sí? O el dejar de utilizarla, lo primero es identificar que ya tiene un objetivo y trabajar sobre ese objetivo, trabajar sobre las razones del objetivo. Ahora, si la persona por su propia cuenta nota que tiene la capacidad de hacerlo, entonces lo único que se requiere es a lo mejor de ser parte guía del proceso, no en sí de una intervención directa para quitarla. Cuando la persona nota que es un poco difícil por alguna razón, es donde se pueden desarrollar algunas estrategias que nos ayudan a facilitar el desapego a la sustancia. Usualmente, para la mayor parte, la intervención que al menos nos ayuda a que sea un poco más viable el irlas dejando es a través de la reducción gradual de la dosis, que eso no aplica en todos los casos. Hay casos muy específicos donde a lo mejor sería útil el dejarla de golpe, pero específicamente hablando de la marihuana, podría llegar a ayudarle a la persona el ir intentando ir quitando la dosis poco a poco, ir trabajando sobre la concentración de la flor que está utilizando, ir para empezar viendo cuál es la vía de administración que está utilizando, irla moviendo hacia lo mínimo posible
luego reducir también la frecuencia, hasta que eventualmente en las vías que tiene fisiológicas la sustancia ya no conforma una parte tan relevante como lo era en un inicio, ¿verdad? Y ahí es un poco más sencillo a lo mejor el dejar la sustancia. ¿Qué opinas del ribotril? Mi mamá lo usa por su ansiedad. El ribotril, al igual que cualquier otra sustancia, específicamente siendo el grupo de las benzodiazepinas, no puedo decir que opino que es malo, no puedo decir que opino que es bueno. ¿Por qué razón? Por lo que ya hemos estado platicando durante este episodio. Lo que sí puedo decir es que hay contextos donde vale la pena su uso, donde si está indicado para cierta condición, podemos obtener beneficios muy, muy buenos, como lo es en un trastorno por ansiedad. Yo lo único que tendría como de aporte al respecto es que si ese medicamento está siendo recetado por un médico, ¿sí? Por un personal de la salud, y la razón de su uso está bien, digamos, como estructurada y justificada, pues entonces adelante, porque lo más importante es seguir las indicaciones de quien está al tanto de la situación, quien conoce el caso, ¿verdad? Yo no conozco el caso, qué es lo que está pasando, no puedo emitir desde ahorita un juicio de si es adecuado o no el medicamento, pero lo que sí puedo decir es que ese medicamento específicamente a nivel adicciones es muy importante entender lo que viene siendo la prolongación del tratamiento. Estos medicamentos, cuando se utilizan por periodos muy prolongados, confieren un riesgo muy alto de causar dependencia. Y la dependencia la podemos entender como si yo estuviera invitándote a cenar a mi casa, te invito a cenar durante una semana, 5 días seguidos, y luego en el sexto día me dices, no voy a poder ir a cenar hoy. Y entonces me siento yo en la mesa, tengo los 2 platos puestos y empiezo a comer, pero no me siento lleno, no me siento bien, porque lo que ya estaba acostumbrado a tener dentro de mi círculo ya no está. Y entonces en una dependencia lo que ocurre es algo similar. Lo que ya había yo acostumbrado a estar dentro de mis rutas metabólicas, por un momento carece y el cuerpo me lo exige de regreso y me dice, oye, yo ya me había acostumbrado a tener esta situación. Entonces, en el caso específico del ribotril, los consumos prolongados generan este tipo de condiciones donde hay una dependencia a la sustancia, donde la dependencia nos provoca la necesidad de un aumento de la dosis, ¿sí? Donde hay una tolerancia que se le llama, el requerir más cantidad para sentir lo mismo que sentíamos previamente. Y esto, poco a poco, nos empieza a conferir más riesgos porque aumentamos la dosis, aumentamos la frecuencia del consumo y por un momento ya no estamos trabajando sobre la receta original que nos dio el doctor y ya tenemos ahora un esquema totalmente distinto a lo que originalmente teníamos. Eso sería lo único en lo que yo tendría cuidado con ese medicamento específicamente y en especial no mezclarlo con alcohol, que eso es una recomendación basada en reducción de daños. Ese tipo de medicamentos, al mezclarse con otras sustancias depresoras, puede causar la muerte. Entonces podría ser muy noble que la persona ingiriendo el medicamento se quiera echar una copita de vino en la noche. Es bien difícil poder predecir cómo le va a ir a una persona si se echa una copita de vino y además está echando una benzodiazepina. Siempre hay que evitar hacer ese tipo de mezclas porque auténticamente confieren un riesgo letal real. Y ahí sí, no es que me ponga una postura prohibicionista, sino que auténticamente puedo decir que esa mezcla específica confiere un riesgo elevado y se debe evitar a toda costa. Obviamente, la reducción de daños dentro de esa misma reducción de daños sería decir, en caso de que la persona decida utilizar las dos, que lo haga en la dosis más pequeña posible. ¿Sabes? Y así nos vamos hasta poder llegar a un punto donde nos comunicamos efectivamente con la persona y termina sirviendo de algo mi recomendación. Porque el doctor típico le diría, mejor no la consumas, mejor haz otra cosa. Pero va a salir peor. Va a salir peor porque la persona no se va a informar, no va a saber qué hacer al respecto, no va a saber a qué ponerle la atención y como quiera va a consumir la sustancia con mayor riesgo. Sí. Una última pregunta que me parece que como quiera ya está un poco clara por la plática. ¿Por qué promueves el uso de drogas si lo único que hacen es matarte? Es más fácil nutrirse bien. Yo creo que primero tendríamos que evaluar si verdaderamente todas las drogas y en todos los casos matan. Porque sería sorprendente creer que existen más de 200 millones de personas que usan sustancias ilícitas en el mundo y que a todas ellas se mueren o que a todas ellas les va mal. Si no, entonces nadie consumiría drogas. Entonces hay que ser sinceros y realistas. Las sustancias nos dan ciertos beneficios en diferentes contextos. A gente que le mejoran su estilo de vida, a personas que los hacen sentir mejor por alguna condición que tenían. Hay muchas razones por las cuales las personas pueden consumir sustancias. Entonces, en primera instancia es eso. No todas las sustancias matan. No todos los contextos terminan siendo letales. Ahora, ¿por qué promovemos? Cuando hablamos de reducción de daños, no estamos promoviendo el consumo de sustancias. Jamás. Hablar de drogas no es lo mismo a promover su uso. Hablar de drogas es
sentarnos como adultos, como personas maduras, a hablar de un tema que nos concierne a todos, que pone en riesgo a todas las personas, ¿sí? Entonces, en el momento que un padre de familia no tiene la capacidad o las ganas, siquiera la intención de hablar con su hijo o su hija sobre el tema, ya les está transfiriendo un riesgo de que en un futuro, cuando lleguen a consumir alguna sustancia, no tengan información absolutamente sobre los riesgos que conllevan. Porque va a haber un punto en el que se van a exponer, va a haber un punto donde lo van a demandar o un punto donde les va a ser ofrecido por alguna razón, un punto donde va a haber curiosidad, un punto donde la van a requerir. En ese momento, si no tienen un antecedente de explicación, de educación al respecto de los riesgos de las sustancias, van a correr un mayor riesgo que otras personas que tal vez sí lo tengan, ¿verdad? Entonces, no estamos promoviendo el uso de sustancias. Yo no busco promover el uso de sustancias al hablar de estos temas. Busco reducir los daños asociados al consumo de drogas. Buscas informar. Exactamente. Una última pregunta. Como individuos, ¿cómo podemos aportar sobre esta filosofía de la reducción de daños? Todos podemos comprarle un flotis a ese niño que está en la alberca. Todos podemos desde nuestra trinchera hacer algo al respecto para que las personas usuarias y el alrededor de ellas estén en mejores condiciones. Desde el primer punto, que es escuchar, aprender, ¿sí? En el momento que uno se sienta a aprender y a abrir los ojos y tener la mente abierta al respecto del tema de drogas, ya estamos dando un paso más, porque estamos combatiendo la desinformación. Luego, después que empiezo a informarme del tema, a abrir mi perspectiva, a dejar de utilizar ese juicio moral sobre las cosas, empiezo a educar también. Y entonces a intentar conversar e incluir en la conversación a las personas usuarias alrededor mío, ¿sí? El darnos cuenta que todos estamos en conjunto como sociedad. Y en el momento que uno se vuelve ya un sujeto activo dentro de la conversación porque conoce del tema, puede empezar a transmitir estos conocimientos alrededor de su círculo social. Y yo ya tengo ejemplos muy claros de personas que me han mandado mensajes diciéndome, me salvaste la vida, por una recomendación de 5 segundos, de 10 segundos de duración, por un mensaje donde les mandé decir, corta la dosis a la mitad, no, que no sea tanto, no lo mezcles con tal. Ese tipo de palabras salvan vidas. El ofrecer un servicio para testear las sustancias, el poder simplemente decirle a alguien que cuenta contigo para conversar del tema, ¿sí? El escuchar activamente al usuario de sustancias de por qué es que consume, todo eso acerca a las personas al tratamiento cuando es requerido. Y cuando no, pues al menos nos ayuda a poder entender el tema, a poder abrir los ojos, escuchar las perspectivas distintas, ¿no? Sí, que la otra gente escuche y a lo mejor esa otra gente va a representar como una salvación para alguien que sí lo necesita, ¿no? Claro. Aunque no sea de manera directa. Me parece importante recalcar que Eugenio dedica mucho de su tiempo y esfuerzo a estos temas. Actualmente va a un hospital psiquiátrico, trata con pacientes, también tiene su AC, un consumo seguro, y prácticamente está trabajando en aras de lograr información y reducción de daños. Si lo quieren seguir en redes y apoyarlo, sería genial para él, porque otra vez no lo hace con un afán de ganar dinero ni nada de eso, sino con el afán que ven aquí, que es informar a la gente y que la sociedad esté bien. ¿Quieres compartir tus redes? Claro, sí, y yo creo que en realidad quienes más se benefician de, por ejemplo, consumir este contenido y aprender del tema son las personas que lo consumen. Entonces me pueden encontrar un consumo seguro en Instagram o en otras redes sociales, doctor.eugeniocantú personalmente. Cualquier cosa que necesiten en torno al tema de sustancias, dudas, asesoramiento, lo que sea, para eso estamos. Y al final del día, la idea es esa, reducir daños. Entonces, para eso estoy, para eso me formé como médico, para ayudar a las personas, no cierto tipo de personas, no las personas de cierto tipo de piel, de cierto contexto económico, para ayudar a todas las personas, incluyendo quienes consumen sustancias. Eugenio, casi se me olvida, te iba a hacer una pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de que tu voz resonara en todas las personas del mundo, fuera del tema de drogas, fuera de todos estos temas que hablamos, ¿qué consejo les darías? Gracias por la pregunta. El consejo que yo le daría a todas las personas que puedan escuchar esto es el siguiente, y es que para temas como este y para temas fuera de este, el mantener una visión abierta, el mantener esa flexibilidad en el pensamiento, el estar dispuestos a entablar un diálogo con personas que han vivido condiciones y situaciones diferentes a las de nosotros, es bien importante para poder meternos en estas discusiones. Yo entiendo que las personas tengan
un contexto detrás. Entiendo que vengan formados de una escuela específica de pensamiento y que todo eso sea difícil de ir cambiando. Claro que es más difícil repetir los patrones que cambiarlos, ¿sí? Y entonces lo que debemos de hacer y lo que podemos hacer es estar abiertos, abiertos a escuchar, al cuestionar lo que sabemos previamente, el estar dispuestos a darnos cuenta que hemos cometido algunos errores al momento de hablar, al momento de pensar ciertas cosas, al momento de, pues digamos, dirigirnos a ciertos temas de alguna manera u otra. Entonces, esa flexibilidad nos va a dar la oportunidad de poder comunicarnos mejor entre todos y llegar a mejores puntos donde las cosas sean mejores. Muchas gracias. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por escucharnos esta semana. Nos vemos el siguiente martes con otro capítulo. Esta plática me encantó. Espero que a ustedes también les haya encantado. Recuerden que los pequeños esfuerzos traen grandes resultados.